Bueno, creo que eso está muy claro con respecto al criterio simple plano. Veamos cúbico. Glándula tiroides. Glándula sudorípara, ¿en qué porción? Otra. Túbulo distal. Túbulo distal. Epidídimo, conducto deferente. ¿Sí? El folículo ovárico. Folículo ovárico, ¿cuál? Primario. ¿Sí? Por favor, eso podría confundirse siempre. Lean bien lo que dice, puede ser verdadero o falso, puede ser para correlacionar o puede ser simplemente la lista. ¿Sí? Simple. Hay epitelios que tienen variedades, perdón, hay estructuras que tienen variedades de tejidos o variedades de epitelios. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál? Riñón. Sí, tiene muchas variedades, sí, pero hay zonas específicas de estos órganos que tienen dos epitelios casi juntos, por así decirlo, no separados en estructuras independientes. Epiglotis, ¿no? ¿Cuál? Cervix. ¿Otro? ¿Otro? Uretra. ¿Otro? La conjuntiva ocular, en la cara anterior es uno y la cara posterior es otro. Bien. Y también ano, ¿no? No se olvide, que también tiene esa transición de epitelios. Epitelio simple cilíndrico. Entonces, a ver, adelante. Vesícula biliar. Vesícula biliar. ¿Otro? Estómago. ¿Otro? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Otro? Bien. Del útero la fase proliferativa. ¿Y ya? ¿Qué más? Endocervix. Endocervix, ¿sí? Bien. Entonces, Hígado. ¿en qué parte? Cuando hablamos de epitelio simple cilíndrico, tenemos que reducirnos casi a todos los órganos que están en el tubo digestivo, excepto esófago. Después casi todos tienen el mismo epitelio. ¿Sí? Algunas glándulas que he mencionado. Faltó una importante en cilíndrico. ¿Cuál? Cuello uterino. Trompa uterina. Excelente. ¿Quién fue? Bien. Uretra masculina. Las tres partes. Ahí está. Excelente. Parece que ayuda. Bien. Esa vendría a ser la uretra. ¿Cuál? Prostática. Esta. Membranosa. Esta. Esponjosa. ¿No? Faltaría navicular. ¿Qué tipo es? Poliestratificado plano, no queratinizado. ¿Sí? Esto es vejiga. Esto vendría a ser uretra. ¿Sí? Y esto, uretra, perdón, uretra. Y esto también es otra porción de vejiga. Hemos repasado, creo que todos los epitelios. ¿Sí? Como ven acá en estas láminas, en las mismas que pasé ayer, o las que deberíamos haber revisado ayer, están todas. ¿Sí? Revísenla. Si quieren, pónganle o oculten algunas y vayan pasando una por una ustedes y vayan diciendo localizaciones y género. Bien. Volvemos a las preguntas. Ustedes mismos tómense. Si yo no les pregunto a ustedes, vayan haciendo su misma respuesta. ¿Qué contestó? ¿Qué no contestaron? ¿Sí? Ya. A ver, la pregunta es para...
Pau, Luciana, ¿está? Luciana, a ver, la respuesta es ¿cuál es? Cilios, velocidades Cilios, microvelocidades y y bien. María Iparraguirre. María, tamaños. De mayor a menor tamaño. Ordénate ahí y vas a dar la respuesta. ¿Cuál es el más pequeño? Estereocilios. ¿Te sigue? ¿Te sigue? Si te ordenabas, hubieras contestado completo. ¿Sí? Veamos. Recuerden, cuando tenga una lista de cosas, trate de ordenar primero, como está ordenado en la mayoría de diapositivas que pongo, más o menos trato de ordenarlo, y en función de ese orden, su memoria visual también va a intervenir, pero si lo decimos en desorden, probablemente no. ¿Sí? Entonces recuerden, las microvellosidades son ultramicroscópicas, y con el microscopio óptico podemos verlo, microscopio electrónico. Estereocilios, sí, pues es evidente, discretamente lo vemos, y en el epitelio respiratorio lo vemos muy bien los cilios esencialmente. ¿Sí? Seguimos. Acá vemos un poco las características. Fíjense por favor, recuerden, una de las características importantes de las microvellosidades son sus componentes moleculares, ¿no? Como está el engranaje, tenemos la bilina, ¿no? Tenemos la fibrina, tenemos la extensión lateral, no central ni medial, que podría ser también un poco las preguntas, ¿no? Cómo está ordenado y cómo está dispuesto. Acá los puentes son importantes y esto da un poco la configuración en función de estos estereocilios. En cambio, los cilios tienen una arquitectura totalmente distinta, ¿no? El paquete de 9, las 9 diadas, ¿no? El engranaje, la... Sí, okay, gracias. Y como la proteína que ayuda a movilizar y que eso va a ser cuando haya alguna alteración genética, la posibilidad de que no haya movilidad o infertilidad en los casos de listo. La pregunta es para Nina, Andrés. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuáles son los tipos de unión? Adherentes, oclusivas, únicas. ¿Te falta una? ¿Quién sabe la que falta? Moléculas de seguro. Monteagudo, Lucas. Características de cada una de ellas. Comunicantes tienen nexos que pueden Comencemos por la que es más externa. ¿Cuál es la más externa y por qué es más externa y cuál es su característica más importante? ¿Cuál es el tipo de unión en una célula que la hace más externa y por algo en esa característica y la función que da eso? A ver, ya están leyendo. Oclusivas. ¿Por qué? Tiene que ser impermeable. Sinónimo de oclusivas. Otra. Monteagudo. Gaspar.
¿Qué otro tipo de unión? La unión más inferior, ¿cuál es? Comunicante. ¿Qué característica importante tiene? ¿Y por qué en esa característica y para qué sirve esa unión? Tienen que revisar bien para que puedan tener la respuesta completa. Y acá está un poco resumido lo que les estoy preguntando. Fíjense, cuando hablamos de oclusiva, necesariamente tenemos que pensar que es la más superior, es la que tiene la característica funcional de limitar el paso, impermeabilizar necesariamente, ¿no? En cambio, las de anclaje es para fijar, es para unir, es para conectar, ¿no? Tensión, estabilidad mecánica, ¿no? Recuerden los nombres, por favor: oclusivas, estrechas u oclusión. Son una oclusión. Cualquiera de esas tres. Uniones de anclaje, fijación o zónula adherente. Recuerden: tensión, estabilidad mecánica. ¿Sí? Y las uniones comunicantes comunican, su nombre lo dice, ¿no? O de hendidura, movimiento de moléculas, señales entre las células. Y acá tenemos, fíjense, de la parte más superior a la parte más inferior. Faltan los demosomas, que son un tipo de anclaje o especial unión, ¿no? De fijación. Acá vemos una característica, los componentes, revísenlo. Son unas adherentes o unión anclante, que vienen a ser lo mismo. Las comunicantes y los que fijan a la célula con la membrana basal. Los demosomas o máculos adherentes. ¿Listo? A ver. La pregunta sería para todos, pero solamente me responde Lobón. Membrana basal, ¿cuáles son sus partes? Sin ver. ¿No? Lámina reticular y lámina basal y lámina reticular. Ya. Hachas. La última pregunta. Ella ha dado una parte nada más. Lámina basal y lámina reticular. ¿Que viene a ser cuál? Ya. ¿Y qué falta? ¿Quién sabe completo? A ver, Medrano. Se divide en lámina basal y lámina reticular. La lámina basal se divide en lúcida y lámina densa. La densa tiene colágeno tipo 4 y también se une a Ahí está. ¿Qué número eres, Medrano? 20, creo. 20. Cuando hablamos de membrana basal, por favor, recuerden que tenemos que tener claro qué estamos preguntando, ¿sí? Yo puedo cambiar un poco la pregunta y decir: la lámina basal es diferente a la membrana basal, totalmente. La membrana basal es todo esto, todo esto. Pero si yo digo lámina basal es diferente a membrana basal. La lámina basal más la lámina reticular forman la membrana basal. La lámina basal a su vez está lúcida y densa. Esas son sus partes. ¿De qué está constituida cada una? Vamos allá. ¿Sí? ¿Listo? A ver, la pregunta es para Hidalgo, Valentina. ¿Sí? ¿Cuál es la composición del tejido? Extracelular y central. ¿Ya? ¿De la matriz de qué está constituida? Sustancia fundamental, en su mayoría está compuesta por agua y
vasos linfáticos y nerviosos. Gabriel Espinosa, Gabriel, ¿añades algo, corriges algo, completas algo? Yo creo que esta propuesta de células y especialidad de la sustancia fundamental, las fibras, que también contienen vasos linfáticos, nervios y vasos sanguíneos. Y la sustancia fundamental está compuesta por glucosaminobucanos, proteínas y araquetanos. Bien. Un poco era esto. Estoy hablando de tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo, células y matriz. La matriz, a su vez, o la sustancia, lo que está rodeando, y el componente fibrilar, prácticamente son dos constituyentes. Todas las células, recuerden, forman parte del tejido conectivo, y acá tenemos que hacer la salvedad, ¿no?, de las células mesenquimales, que son las que originan casi todas, por no decir todas, y la diferencia entre lo que vendría a ser el tejido adiposo, tejido conectivo, fibroblastos, incluso hasta las células sanguíneas que van a ser diferenciadas después. La sustancia fundamental, de lo que dijo Hidalgo, aparte de las fibras, que son de tres variedades, ¿no?, reticular, elástica y colágeno. ¿Sí? ¿Listo? A ver, esta pregunta sería para Valeria. Valeria Rojas, ¿no es cierto? Ah, no. Valeria Rojas. No podría ser Valeria. A ver, la pregunta es: ¿la sustancia fundamental del tejido conectivo es? Es un gel hidratado. ¿Qué está compuesto? ¿O No. sí? Está bien. Está compuesto por aracanos, proteoglicanos, glicoproteínas y también glicosaminóticas. Bien. Y es esto, por favor. No se pueden confundir en esta pregunta. Está clara la clasificación, pero no se olviden que es un gel hidratado. Renzo Palacio. Renzo. Colágeno, tipos. ¿Cuántos tipos de colágeno conocen? 30. Categorías de estos colágenos. 4. ¿Cuáles son? Asociados a anillos, formando Guillermo Andrade. Guillermo. Variedades de colágeno. Las más importantes. Los tipos, por no decir. ¿Tu número es? No. 25. ¿Cuáles son? Fibrilares y no fibrilares. Ya. Pero cuando hablamos ya especificidad de fibras de colágeno, cuando hablamos de especificidad de fibras de colágeno, a ver, para que se entienda, pasamos la diapositiva. Estamos viendo acá los tipos. 30 tipos. Las categorías, como lo dijeron, formadores de fibrillas, asociados a fibrillas, informadores de redes. Esas son las categorías de colágeno. Pero cuando hablamos de variedades, ¿cómo encontramos en los diferentes componentes, en diferentes estructuras, en diferentes órganos el colágeno? Tenemos desde las más simples, las más de separación, comunicación, hasta la de más resistencia. Esa es una gran variedad. Dentro de esas tenemos los 30 tipos que hemos mencionado, o que ya se mencionó. ¿Cuáles son los más importantes? A ver, vuelvo a hacer la pregunta otra vez. Ahora sí me entendiste. Tenemos 30 tipos. ¿Sí? ¿Cuáles son los más importantes?
el 4. Perdón, Lo de tipo 1 es el 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Localizaciones. Romero, Katia, localizaciones. Del primero tenemos, del primer colágeno, tenemos los osteoblastos y los osteoblastos, y también esto del músculo liso. En el segundo serían los condroblastos. El tercer colágeno, y el cuarto es de los vertebrales. Bien, ya que está un poco la pregunta que hice varias veces, incluso en algunos exámenes, ¿no? Recuerden, tenemos acá, y eso lo voy a hacer para después, ¿no? Reticular, ¿qué ordenemos, no? El más duro es osteoblasto y odontoblasto. ¿Qué cosas van? Desde hueso y dientes. Esencialmente, ¿cuál? El esmalte. Tenemos tipo 1. Tipo 2, condroblasto, cartílago. Tercer, reticular, fibroblasto. Cuarto, epiteliales. Y entre las variedades que pueden encontrarse 1 y 3 en forma conjunta a ese nivel muscular. ¿Sí? ¿Listo? Polarte. Fibras de tejido conectivo. ¿Cuáles? ¿No? Carbajo, Cristina. La misma pregunta. Las colágenas, las reticulares y las elásticas. Ya. ¿Qué células lo forman? Ya, la pregunta sería para Miranda. ¿Qué seguir? ¿Cuál forma la reticular? Ajá. ¿Qué células forman estas Fibroblasto. fibras de tejido conectivo? El fibroblasto, que es el 3. Ya. El condroblasto. No, la reticular no. Las células de Eshman, Ya. las fibras reticulares, el músculo liso y las células reticulares. Bien. Recuerden, fibras colágenas tienen características importantes. El tamaño, ¿no? Cómo se tiñen también, porque una de las formas para poder reconocerlas también es la coloración. Cómo están dispuestas en las estructuras que lo conforman. Cuál es la secuencia de su constitución molecular, de aminoácidos. Y cada de 3 está una glicina, que forma parte del engranaje. 20% de proteínas del cuerpo. ¿Sí? Es el colágeno. Y acá está un poco resumido lo que está acá. Tenemos fibras de colágeno, ¿no? Reticulares. Mallas, soporte, no se olviden. Wilder Pass de plata, están constituidas por colágeno tipo 3 y están producidas por estos 4 tipos celulares. ¿Ya? Reticular, músculo liso, fibroblasto y células de Schwann. Fibras elásticas, paralelas entre sí, pero son ondulantes, necesariamente ondulantes. Coloración oxigena y rescocina. ¿Cuál es la reticular? ¿Con qué se tiñen las reticulares? Las colágenas. Colágenas con Mallory, ¿no? ¿Listo? Células. Eso creo que no se pueden confundir. Tenemos claro cuáles son fijas y cuáles son móviles, ¿no?
o migrantes, ¿no? Pragmática, mastocito, macrófago y leucocitos, ¿no? Mientras que las que son fijas son. Hablemos ahora de cartílago. No están, yo no les voy a poner bonificación a ninguno de ustedes porque no me permiten hacer eso. El que no sepan algo, no se sientan incómodos ahora, más bien apunten lo que no recuerdan. Si yo les pongo para ver cómo están ahora, y de repente mandarles algún correo de decir, tienes que estudiar más, qué bien que estás, o cambie el sistema de estudio, no lo sé. De repente haga alguna de esas comunicaciones como lo hice con respecto a las tardanzas. Por favor, necesito que en estos días se dejen exclusivamente esto. El único día que podían descansar Navidad, no más. Año Nuevo no, tienen que celebrarlo sacando una muy buena nota. A ver, cartílago. La pregunta sería para, sin ver por favor, porque si no necesitamos. Zárate, Nelly, ¿dónde está? A ver, habla de el cartílago. ¿Cómo está constituido? Cartílago tiene. ¿Puedo decirlo aquí? No. La pregunta para ti es ¿cómo está constituido un cartílago? Y el lazo Formado, ¿cómo? ¿Qué constituyentes tiene? No. Cartílago tiene partes que lo conforman. Esa es la pregunta. ¿Me entendiste ya? Si yo te hago otra pregunta, el cartílago, ¿cuáles son sus partes que se observan o que tiene? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué más? El pericondrio se dividía en dos, en este mal, en fibrillar ¿Ya? y Bien. A ver, la siguiente pregunta sería tiempo, pero me tiene que decir completo. Maricielo López. Maricielo. ¿Está? Ya, a ver, aquí la pregunta. Tiene tres tipos de. No, tiene un solo tipo de cartílago. Maricielo. Fibrocartílago. Dame 4 localizaciones. ¿Perdón? Ya, 1, 2, para la inserción de tendones y ligamentos. 3. ¿Qué falta? Bien. La misma pregunta, vean si han contestado completo y qué les falta a ustedes. ¿Sí? Esa es una forma como ustedes mismos se evalúan. Hablemos ahora con Turco. Turco. ¿Dónde está? Ahí está. Otro cartílago, otro tipo de cartílago. ¿Cuál? Yarino. 4 localizaciones. ¿Perdón? Costales, ¿qué más? ¿Nada? No, me pregunta Turco después. Los que no contestaron. Pau, Luciana. Ayer te hice la pregunta. Verano. La misma pregunta. Yanino. Era cartílagos costales, Ya, 1. tráquea y Faltó, ¿no? Y Cristóbal Jocelyn. Cristóbal. Elástico. 4 localizaciones. oreja. ¿Cuál? Oreja. Oreja 1. Cartílago
cartílagos costales, ¿sí? Miren, estoy volviendo a revisar lo que se hizo ayer, sin embargo creo que algunos de ustedes no han revisado lo que vimos. Cuando hablamos de cartílago, ¿por qué yo les doy ese mensaje? Tenemos que orientarnos. ¿Cuál es su composición? Tiene una zona central y una zona periférica, ¿no? No se olviden colágeno tipo 2, creo que eso está claro, de que está contenida la sustancia fundamental, los grupos aminoglucanos y dos tipos celulares especialmente, que es en por aposición. Esto tiene que estar bien sabido, ¿no? ¿Para qué sirve el colágeno tipo, el cartílago hialino? Soporta presión intermedia. ¿Para qué sirve el elástico? Soporta menos tensión, es más distensible. Y acá el fibrocartílago, muchísimo más presión. Y de allí su composición. Fíjense, acá netamente fibroso, muy fibroso. Acá fibra de colágeno, acá hay fibras elásticas. Y acá más sustancia fundamental que fibra. Vemos, cartílago hialino, localizaciones, por favor. Tráquea, laringe, bronquia, nariz, ¿no? Cartílagos costales. Eso tenía que estar bien. No se puede saber uno o dos. Pero traten de asociar localización con características del cartílago. ¿Cuál es la función que tiene? ¿No? Los componentes tanto intra y extra territorial, el elástico, distensible, ¿no? Oreja, conducto auditivo externo y medio, ¿no? La epiglotis, si no, no podríamos tener la posibilidad de hablar bien. Los cartílagos corniculares de la nariz. Fibro, todo eso supone discos intervertebrales, inferiores, discos articulares, y fíjense la característica de cada uno. Tejido óseo. A ver, ¿quién levanta la mano al componente? ¿Qué faltó preguntar? A ver, sería para Cornejo, Semena. A ver, Cornejo. Componentes de tejido óseo. ¿Cuál? A ver si viene a la pregunta, sin leer se supone. Colágeno de tipo 4. Colágeno de tipo. ¿Ya qué más? A ver, una pregunta pasaría para Puma. Ya, componente orgánico e inorgánico. Componente orgánico e inorgánico. Ajá, el orgánico es de 35% y el inorgánico representa el 65% aproximadamente. Cuando hablamos de células, Fabiana, por favor, ¿no? Fabiana, ¿está? A ver, para ti la pregunta. ¿Qué tipo de células, y por lo menos también dos características de cada una de estas células de tejido óseo? Primero, los tipos celulares. ¿Perdón? Osteoblastos. Ya. La característica de los osteocitos. Dos características por lo menos para tener su punto completo. Son células maduras. Ya.
estructura de hueso. O sea, ya el hueso puede estar, o sea, tiene una parte orgánica e inorgánica. En la parte orgánica están las células, que ya les mencionaron, y la parte inorgánica, pues, está compuesta por cristales de hidroxiapatita, o sea, calcio, bicarbonato, y está... Stop. Yo pregunto algo y ella se me va por el otro lado. ¿Sí? Estoy hablando de estructura microscópica. ¿No? No estoy hablando de estructura molecular, que era una primera parte. A ver. Ya, los sistemas de Haber, las bastiones. Exacto. Ah, ya, me confundí. Esa es la parte microscópica. Miren, ella estaba bien, pero completamente diferente a lo que había preguntado. A ver, ahora sí. Sistema de Haber, ¿qué más? Sistema de Haber. Que tiene osteoclastos, que son creo que las lagunas, son como lagunas donde se almacenan los osteocitos. Al medio, o sea, en el medio del sistema de Haber está el conducto de Haber y hay, o sea, si hay una conexión entre sistema y sistema de Haber, es a través del conducto de Volkmann. Bien. Creo que ya lo has dicho todo, pero ¿y entre laminillas qué cosa hay? Hay una estructura que se conoce como el nombre de... ¿Quién sabe? A ver. ¿Tu número es? 11. Bien. A ver, Alessandra Campos. Alessandra. Ya, para ti la pregunta. Osificaciones. ¿Cuáles son? Endocondral e intramembranosa. La endocondral, explícala. Endocondral. Sin mirar. ¿No recuerdas? Paucar, Alessandra. Paucar. ¿Perdón? Ya. Estoy hablando de osificación endocondral. ¿Tuyo, Paola? ¿Tuyo? ¿La misma pregunta? ¿No? Miren, he hecho algunas preguntas bastante simples y sin embargo no están siendo contestadas. Entonces, lo cual significa que no me están revisando completo lo que tendría que hacer. Pero veamos, cuando hablamos de componente o composición, podría ser una pregunta alternativa o algo adicional, podría referirme a composición molecular, ¿no? Inorgánico y orgánico. El inorgánico es bastante sencillo, ¿no? Hidroxiapatita, ¿no? Después que tiene componentes de pequeña cantidad de bicarbonato, citrato, magnesio, sodio y potasio. Todos son inorgánicos. Luego, los orgánicos, colágeno, tenemos vestigios de algunas y poco de colágeno 5. Tenemos las glucoproteínas y tenemos los proteoglucanos. Esos son orgánicos. Células, osteoblasto, osteocito, osteoclasto, ¿no? Y aquí está un poco la función de cada uno. Lo que le preguntaba,
Microscópico me refiero a estructura en sí, no a composición molecular. En estructura tenemos un sistema de Haber, ¿no? Las laminillas, los osteoclastos y los osteocitos dentro de ellos, ¿no? Las laminillas que están conectando, ¿no? La línea cementante y las laminillas intersticiales que están. Osificación intramembranosa es todo un proceso. ¿De qué? De una estructura mesenquimal hacia una estructura ósea. Generalmente esto en estructuras primarias o primordiales. Osteoblasto produce un osteoide, osteoide se mineraliza y se transforma en hueso. El cambio es prácticamente de una estructura a otra. A diferencia de la osificación endocondral, que es todo un proceso con varias partes o varios pasos, por así decirlo, ¿no? ¿De qué es importante esto? Porque acá se forma la médula ósea. Generalmente, la osificación intramembranosa tiende a dar el origen a la médula ósea. Mesénquima, tejido. En cambio acá hablamos de osificación endocondral, no se olviden las partes, ¿no? Cartílago de reserva, cartílago seriado, cartílago hipertrofiado, tabiques, las óseas y tejido. Todo un proceso. A ver. Guaita. A ver. En relación al tejido conectivo, ¿cómo está separado el músculo esquelético? Tenemos la fibra muscular, el tejido muscular, la estructura muscular. ¿Cómo está separado? ¿Quién falta preguntar? Creo que ya preguntamos a todos, ¿no? Vamos a la segunda. Kiara, ¿tienes la pregunta para ti? ¿Escuchaste la pregunta? No. Ya, tenemos el tejido conectivo en relación al músculo esquelético. ¿Cuál es su correlación? ¿Por qué sirve o por qué está el tejido conectivo en relación al músculo, desde lo más pequeño a lo más grande? Para dar estructura, sí, de cierta forma. ¿Para qué otra cosa más? Te hago una analogía para ver si captas lo que te estoy preguntando. Tenemos el tejido nervioso. Una neurona es como un cable de corriente, como una fibra de esas de cobre que hay, o que había, ahora ya no se usa mucho eso. ¿Y por qué eso no puede estar solo, sino con un plástico que lo recubre? ¿Para qué? Para separarlo, para protegerlo, para aislarlo, para ayudar que haya una mejor conducción, ¿sí? Eso es la parte mecánica por ahí. Pero cuando hablamos de tejido muscular, el tejido conectivo está muy asociado a ese tejido muscular, dando partes o separaciones. ¿Cuáles son? ¿Quién levantó primero la mano? La más pequeña sería el endomicio, que rodea la fibra muscular. Luego perinicio, que rodea un fascículo, y el epinicio, que rodea todo el músculo. Número 30. Bien. Velázquez, Eduardo. Velázquez. La característica del epinicio, ¿cuál es? ¿Cuál es su composición del epinicio?
Sí, la composición, no te he dicho localización. Nada. Cóndor María, la misma pregunta. ¿Cuál es la composición del epinicio? ¿No? Araujo Luciana, ¿dónde está? Villalobos, tejido conectivo largo. ¿Quién sabe? A ver, para ir no, es Hidalgo, ¿no? Tejido fibroso y tejido graso. ¿Perdón? Tejido fibroso y tejido graso. ¿Número? 30. 30. Ya. Tejido graso, tejido fibroso y ¿no? ¿Qué es lo que vemos allí? Recuerden, el tejido conectivo separa y compartimentaliza al tejido muscular, hace posible que este se separe y pueda realizar las funciones que necesita realizar. Y ahí lo vemos, ¿no? Acá tenemos una sola hebra y endomisio. ¿Qué tejido es? Conectivo laxo, no puede haber otro. Un fascículo que está conformado por varias fibras, está constituido por el perinicio. ¿De qué está constituido? Por vasos sanguíneos, ¿no? Tejido conectivo, ¿no? Algo denso, ¿sí? Y el epinicio, vemos la fascia, esa parte nacarada que vemos en un músculo, que vendría a ser precisamente, como su primera lo dijo, tejido graso, tejido fibroso, vasos sanguíneos, nervios, incluso filetes, ¿no? Bien. La siguiente pregunta sería para Iparraguirre María. María, a ver, para ti la pregunta. En relación al tejido muscular esquelético, ¿qué tipo de miofilamentos hay? Primero dime qué tipo de miofilamentos hay. Sí, esos son miofilamentos. Se agrupan en dos tipos, ¿sí? De acuerdo a su constitución. Le tocaría a Nina. A ver, la misma pregunta. Delgados y gruesos, ¿no? Eso esencialmente. Y de los delgados, ¿cuáles tenemos? Ahí está la característica, ¿no? La presencia de estos filamentos, como vemos acá. Vamos de lo molecular después a la parte histológica para que puedan hacer una secuencia. Filamento delgado tenemos entonces a la actina, ¿no? Actina. La característica de esta actina es que está siempre en correlación con la miosina, que es un filamento grueso. Pero la actina no está sola, tiene la tropomiosina y otras series similares a esta tropomiosina que van a dar no solamente la parte helicoidal o molecular que tiene, sino que van a conectar, van a fijar y van a interactuar con la miosina. Así también tenemos la troponina, que es el otro fundamental dentro de las fibras delgadas, ¿no? Tenemos la troponina C, la U, la T, etc. ¿Sí? Y los filamentos gruesos, que viene a ser la miosina. ¿Listo? Esa miosina tiene partes, no es una estructura alargada y per se.
y estructuras que van a ser como una especie de cierre que se van a conectar con quién, con la parte lactina, para que a través de ellas puedan deslizarse para poder acortar o alargar la piel. Y vamos, de la parte molecular ya vemos ya no las moléculas que hemos visto hace un instante, sino las estructuras un poco más grandes. Y podemos diferenciar acá, ¿qué viene a ser esto? Sarcómero, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser el sarcómero? Un cemento entre disco Z y disco Z. ¿Estamos? Pero hay una zona que es la banda H. Y yo preguntaría, ¿qué estructura filamentosa o estructura molecular está compuesta la fibra H, o la banda H? Nada más, ¿cierto? En cambio, si yo me refiero a toda la banda A, es un conjunto que ya escapa una lista grande. Podría poner, porque es bastante difícil, es una pregunta muy complicada, pero podría poner una de las siguientes estructuras moleculares no pertenece a la banda A. Y tendrían que referirse, podría ser parte de la quinina, ¿no? O el componente del disco C. Esa sería la respuesta. Todo lo restante, la actina y la miosina, están conformando la banda A. Y acá vemos un poco más en correlato con la fibra molecular. ¿Cuál es la línea M? La más central, ¿no? La banda H, la característica y el componente. Bien. Puntiagudo. ¿Cuáles son las características más importantes del tejido cardíaco? Puntiagudo. Es elástico. Que es elástico, ¿ya? ¿Otra? ¿Nada? A ver. Autónomo. Gaspar. A ver, la misma pregunta. 4 características microscópicas del tejido cardíaco. ¿Cuál? Ya, esa es una. ¿Otra? Gaspar, ¿no? ¿Lobo? Está recubierta por el inicio, tiene fibras ramificadas, si no me equivoco, y tiene de 1 o 2 núcleos. Lo más importante de este tejido cardíaco es Núcleo central, discos intercalares y estrias discos intercalares, ¿no? Si yo veo una estructura que pareciera una unión entre célula y célula o que pareciera ser una banda o una estructura lineal, ese es un disco intercalar. No lo presenta esquelético, mucho menos liso. ¿Sí? ¿Había otra parte de la pregunta? Ya, y el liso. ¿Cómo reconozco al liso? A ver, la pregunta sería para